Yo creo que ese charla va a ser muy puntual, porque justamente en uno de los descansos, de los descansos antes del almuerzo, yo estaba hablando con varios temas éticos y con preguntas éticas que no son tan fáciles de solucionar y cómo pensar bíblicamente. Mira, mi propósito en este sermón o este tiempo no es darte la respuesta a todas las dificultades como éticas que uno puede enfrentar. Estoy hablando más que todo a quien son pastores o líderes, porque yo quiero que ustedes puedan equipar y capacitar las ovejas tuyas o que son bajas de tu cuidado, pensar sobre la ética. Entonces, obviamente, nuestro trabajo como pastor es equipar, eso es Efesios 4, ¿no? Equipar los santos para la obra del ministerio. Yo no puedo seguir todas las ovejas a sus trabajos y decir que no hagas eso, hagas eso. No, es que yo tengo que instruirles. Entonces, en vez de solamente darles las respuestas a ciertos temas o ciertos temas de éticas que son complicados, yo quiero ayudarles a pensar, y no solamente cómo pensar, pero cómo ayudar tu congregación a pensar. Pero estamos hablando entonces de la ética. ¿Qué significa la ética y cómo eso nos afecta como pastores o cómo debemos pensar como pastores y líderes sobre el tema de la ética y cómo podemos equipar nuestras congregaciones a pensar bien? Según la enciclopedia, ¿no? Enciclopedia, el término ética y la palabra moral son muy similares, son muy conectados, digamos. La ética es la disciplina que está preocupado con lo que es moralmente bien o mal y moralmente correcto o incorrecto. El diccionario dice que la ética es un conjunto de principios morales o una teoría o sistema de valores morales. Y normalmente, y esa parte va a ser un poco técnico, normalmente la ética se divide en tres partes, como la ética normativa, la metaética y las éticas aplicadas o la ética aplicada. Y yo no voy a hablar nada de la metaética hoy, pero para describir qué es la ética normativa. La ética normativa son los principios generales que gobiernan cómo una persona debe pensar. O cómo, pues digamos, la ética normativa es como el árbitro. Él establece las reglas para el partido. Él está, poniendo en práctica. Él no como es el jugador del partido, él está esforzando, no, eso no. No, yo recuerdo la palabra. Pero él está como el árbitro que está determinando. Aquí son las reglas del partido de la ética. La ética aplicativa o aplicada son como los jugadores que están poniendo en práctica todas las reglas o las normas de la ética. Entonces, lo que nosotros estamos interesados es cómo, si la ética normativa es lo que establece las reglas, tenemos que entender, pues, ¿qué es que establece las reglas para nosotros como pastores, como cristianos? Y obviamente la idea es que termina con esas normas y reglas de ética aplicada a la vida. Y la verdad es que nosotros vivimos en tiempos complicados. Mucho pues parece ser más complicado que cualquier momento en la historia, porque tenemos temas como el aborto, la planificación familiar, el unión libre, eutanasia, el movimiento transgénero, ambientalismo, etc. Eso realmente son temas complicados que nos obligan a dar respuestas a la congregación, porque esas son las preguntas que tienen la congregación y a veces tienen implicaciones morales con esos temas. Por ejemplo, cuando las terroristas atacaron a Israel, pues mucha gente de la congregación mía me han acercado. Mira, Israel ahora está atacando a Palestino y está atacando Hamas y ahora está atacando Irán. Y algunos me han acercado. ¿Tú crees que lo que Israel está haciendo está bien?
Esa es una pregunta de la ética. Y entonces, bueno, y entonces nosotros tenemos que decir, pues sí, está bien porque son el pueblo de Dios. Eso no es una respuesta. Es que está bien que están atacando con tanta fuerza a ese grupo de terroristas. Muchas personas dicen que no. Y por eso he visto algunos taxis aquí que dicen palestinos libres. Entonces, obviamente, ellos llegan a otra conclusión de que yo llego. Pero la pregunta es no, ¿qué es la respuesta? La respuesta, o la pregunta es, ¿cómo determinamos qué es la respuesta? ¿Está bien ser deshonesto si es una causa buena? ¿Cómo podemos justificar viviendo en opulencia mientras cuando en otras partes del mundo la gente está muriendo de hambre? ¿Es mal clonar un ser humano o destruir embriones humanos en la investigación médica? Esas son preguntas de la ética. ¿Qué debemos hacer en tal cosa? Está bien, como estaba hablando con alguien antes, si yo vendo una casa en Colombia, si lo vendo en 500,000 o 500 millones, ¿está bien declarar que el precio menor que yo lo vendí para pagar menos impuestos? Y para muchos colombianos la pregunta es, no sé. Eso es lo que hacen todos. Entonces, pero esas son preguntas éticas y nosotros tenemos que poder pensar como pastores cómo uno responde a esas preguntas difíciles. La verdad, el hecho que estamos lidiando con el tema de la moralidad significa que la ética está pues conectado inextricablemente con la teología. Y nosotros como pastores, nosotros tenemos que ser teólogos, como dijo Luis en el mensaje anterior. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y poder discernir en la vida donde estamos. En la vida donde estamos. Y si esas preguntas son difíciles para pastores, ¿cómo ustedes creen que las congregaciones están pensando de los mismos temas? Porque nosotros supuestamente son los más sabios, los expertos morales. Nosotros tenemos que ser más maduros. Entonces, ¿cuánto más nuestras congregaciones están confundidos y buscando guía? Y lamentablemente, muchas veces, incluso los pastores y líderes no tienen ni idea cómo responder a esas preguntas. Nosotros no tenemos ni idea. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder guiar las congregaciones o las ovejas bajo nuestro cuidado? Entonces hoy yo quiero ayudarnos como pastores y líderes a entender qué debe ser la base por las decisiones que estamos tomando, en las decisiones éticas, y cómo podemos ayudar nuestras ovejas bajo de nuestro cuidado a tomar decisiones correctas en sus vidas. En breve, nosotros tenemos que ser como los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Eso es la primera de Crónicas 12:32. Es que dijo, los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel, aplicado de hoy, expertos en lo que uno debe hacer en la vida cotidiana. Y eso es difícil. Pero vamos a hacerlo principalmente estudiando el fundamento para la ética y después la meta de la ética, dando ejemplos en todo lo que estamos hablando. Entonces, el primer punto es el fundamento de la ética. Y antes de que podamos responder a la pregunta acerca de la ética aplicada y cómo navegar las preguntas difíciles de la vida, nosotros primero tenemos que establecer para nosotros mismos y la congregación qué es el fundamento en cual vamos a construir nuestro sistema de ética, nuestro estándar moral. Y puede parecer obvio, pero en verdad, cómo tú tomas decisiones morales completamente depende en qué es tu fuente de autoridad. ¿Qué es tu fuente de autoridad? Estamos hablando realmente de una cosmovisión, Por ejemplo, si yo tengo una cosmovisión naturalista
que dice que la ciencia es el árbitro final de la verdad, tú vas a terminar necesariamente con conclusiones muy distintas de que alguien que tiene una cosmovisión cristiana. Por ejemplo, el tema del aborto. Alguien que tiene una cosmovisión naturalista, atea o materialista, cree que nosotros somos pues accidentes felices, que estamos aquí por casualidad y hemos evolucionado justamente o lo mismo como un pescado, un perro o una mica. Esta creencia fundamental nos lleva a conclusiones antropológicas totalmente diferentes que alguien que tiene una cosmovisión bíblica. Y entonces ellos van a terminar teniendo un estándar de ética totalmente diferente. Para esta persona, el aborto no es un problema. El aborto no es un problema. ¿Por qué? Porque es una masa de células que está dentro de una mujer que puede ser eliminada. No es una bebé con un alma hecho en la imagen de Dios. Similarmente, uno puede decir, bueno, hacer exámenes y investigaciones en todo puede resultar en la destrucción de un óvulo fecundado. Eso puede estar bien, porque no estamos matando una persona, solamente estamos aprovechando, y inclusive hay tipos de investigación donde ellos usan las células de STEM, yo no sé cómo se dice, para decir que no, es que esos son de los fetos abortados, que nosotros podemos usar esto en experimentación para desarrollar curas para enfermedades. ¿Célula de madre? Bueno, células madre. Entonces uno puede decir eso y nosotros pensamos que no, qué horror que ustedes van a sacar la material de un feto abortado para pues desarrollar algo. Y ellos dicen que no, pues qué problema hay, es una masa de células, no es nada. Es que si avanza la humanidad y la medicina, pues entonces todo vale la pena. Esas son preguntas éticas y la cosmovisión que uno tiene totalmente cambia lo que tú decides que está bien o no. En la misma manera, si no hay una diferencia fundamental entre los animales y los humanos, que pues hay gente que tiene esa cosmovisión evolucionista, ellos piensan que no hay diferencia entre animales y humanos. Entonces, para ellos, experimentación en animales es como un delito, o inclusive puede ser que comer carne es como asesinar a alguien, o pueden decir que pues realmente matar algo o matar a una persona, pues la verdad no hay diferencia. Entonces comienzan a decidir cosas súper raras y nosotros diríamos que no, eso está mal, tú no puedes hacer eso. Pero todo gira en torno de qué es tu fuente de autoridad, qué cosmovisión tienes. Porque si tú no tienes una cosmovisión o tu cosmovisión determina tu estándar de la ética. Porque animales, en ese ejemplo, no son más importantes que humanos, los son iguales todos. Por ejemplo, otro ejemplo de alguien que tiene su fundamento ética basado en el Islam. Un musulmán cree que defender su honor, incluso vengarse, es algo noble y justo. Pero para un cristiano, perdón es lo que tenemos que hacer y vengarse es algo pecaminoso, entonces nunca debemos hacerlo. Y alguien como una mentalidad psicológica para la ética puede decir, y he escuchado este ejemplo, que un psicólogo muchas veces dice que, mira, el matrimonio es complicado, hay que divorciar. Esa es la solución. Para ellos, la decisión ética, ¿debo divorciarme o no? Totalmente gira en torno de sus ideas psicológicas, que es complicado. Él está abusándote, entre comillas, emocionalmente. Él está hablando contigo de una manera abusiva con sus palabras. Yo no tengo ni idea qué significa eso, pero cambia por cada persona. Entonces ellos dicen que la solución entonces es divorciarse. Pero para el mundo cristiano, la Biblia dice que hay dos razones que uno puede divorciar y nada más. El adulterio y el abandono de un inconverso. Entonces,
Como tú ves el mundo, la cosmovisión que uno tiene, determina cómo vas a tomar todas las decisiones éticas. Y el hecho que ustedes están en esta conferencia, yo asumo que son cristianos, o por lo menos dicen que son cristianos. Así que nosotros tenemos que entender que la verdad, el fundamento para nosotros, es la Biblia. Es la Biblia. Y eso de una vez dice, hay una ética absoluta. No es situacional, como muchos dicen. No depende de la cultura, la situación, etc. Hay verdades absolutas que determinen la moralidad por toda la humanidad, sin importar sin importar la raza, la cultura, la época. Porque para nosotros como cristianos, nuestro fundamento es la palabra de Dios, son las escrituras. Cuando nosotros buscamos las respuestas a los dilemas éticos en la vida, nosotros no miramos a la ciencia, la biología, la psicología, ni siquiera la experiencia personal. Nosotros miramos y buscamos en las escrituras. En las escrituras, con demasiada frecuencia. Cuando alguien viene a su pastor buscando un consejo en cuanto al aborto, transgénero, los temas transgéneros o otros temas como difíciles, el pastor recurrirá a otras fuentes y otros recursos o expertos para las respuestas. Pero eso es un abandono total de tu papel como pastor. Nosotros buscamos las respuestas en las escrituras, porque las escrituras son suficientes. Nosotros tenemos que pastorear nuestros rebaños. Nosotros tenemos que protegerlos, alimentarlos, guiarles, ayudarles. Y absolutamente todo eso viene de la palabra de Dios. Muchas veces, si somos honestos, la única razón que recurramos a estas otras fuentes es porque no conocemos nuestras Biblias. No sabemos cómo utilizar la Biblia. No sabemos qué principios hay en ella. Y entonces, si no sabemos, decimos que pues el psicólogo sabe. O pues una vez yo viví esta. Mira, el hecho que tú viviste algo no significa que esa es la decisión correcta en una situación ética. Porque quizás tu conciencia está dañada y tú dices, no, pues la verdad, cuando yo vendí mi casa, yo lo hice así. Yo lo vendí en 500 millones, pero yo puse 100 millones porque hay que pagar impuestos innecesarios. Porque no es técnicamente ilegal. Y eso es tu experiencia personal. Y la persona que está pidiendo guía dice que, bueno, pues no me suena tan honesto, pero si mi pastor dice, y la gente piensa así, si mi pastor dice que está bien, tiene que estar bien. Pero esa respuesta no viene de la palabra, esa respuesta viene de tu experiencia personal. Y eso para mí no tiene nada de valor. Algunas iglesias inclusive pueden tener sana doctrina, pero ellos no tienen ni idea cómo poner en práctica lo que enseñan. Esto significa que la gente tiene cabezas llenas de información, pero realmente no viven vidas cambiadas porque no tienen ni idea cómo aplicar lo que tienen en su cabeza. Santiago 1, 22 a 25 lo hace muy claro, lo deja claro. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y en Cali hemos tenido gente que han llegado a nuestra iglesia, de iglesias supuestamente de sana doctrina, en términos de doctrina, pero esas personas inclusive pueden responder a ciertas preguntas teológicas, pero el fruto de su vida es tal como es evidente que esa persona no tiene ni idea cómo aplicar nada a su vida. Sus niños están ahí salvajes,
como haciendo pues no sé qué, y no tienen ningún control de su casa. Y eso últimamente me pasó. Una persona me acercó, es que, mira, es que mi hijo está fornicando con su novia. Y yo como, y él dijo, pues yo no sé qué hacer. Y pues, ¿qué hiciste cuando que descubriste eso? No, pues nada. Y yo como, tu respuesta era hacer nada. Pero, ¿cómo así? Es que esta persona vino de una iglesia supuestamente de sana doctrina, pero él no tenía ni idea cómo aplicar la doctrina que tenía en su cabeza en la vida real. No sabía cómo aplicar la ética. Entonces, muchos han dicho, pues en mi iglesia aprendimos las confesiones, la doctrina, pero no cómo poner en práctica. Pero la vida de un cristiano comienza en la mente, pero no termina en la mente. Tiene que ser vivido, porque realmente vivimos en un mundo donde tenemos que tomar decisiones reales, que puede costar a las personas sus carreras, su dinero, sus vidas. Y el hecho que la mayoría de las personas no saben cómo hacerlo, acuden su pastor más sabio y más piedoso, entre comillas, en busca de orientación. Pero mi pregunta para ustedes, ¿ustedes están cualificados a ayudar a esas personas? ¿O cuando se acercan con un dilema, una situación ética, ustedes están como, no tengo ni idea? Porque un pastor tiene que tener una idea. Tenemos que pensar bíblicamente y saber qué hacer. Y obviamente, la fuente tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de salvar y el poder de santificar. Es inspirado por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segundo Timoteo 3, 16 y 17. En Salmos 119, versículo 99, dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Salmos 119, 104 y 105 dice, de tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Pues, ¿qué significan esos versículos? Esos versículos significan que la Biblia nos da la perspicacia, ¿no? ¿Esa es la palabra? Perspicacia. Entendimiento y discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la habilidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, nosotros queremos ser hombres de discernimiento. Y la Biblia está diciendo, si tú quieres ser, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, si tú eres ignorante de la palabra, ¿cómo es que ustedes esperan que van a ser sabios y tener discernimiento? Los preceptos de las Escrituras guardan mis pies del mal, que es el propósito de la ética, de hacer algo correcto en vez de algo malo. La palabra ilumina el camino correcto para caminar. Pero la sabiduría que las Escrituras nos da, ¿para qué es? ¿Para qué es? La sabiduría, pensando en términos bíblicos, realmente es el conocimiento aplicado a la vida real. Es la destreza de poder aplicar las Escrituras a todas las áreas de la vida. Eso es la sabiduría. Cuando la Biblia habla de la sabiduría, no es que estoy ahí como, pues yo sé tantas cosas inútiles. No, la sabiduría es que yo tengo conocimiento y yo sé cómo aplicarlo a la vida real. Entonces, si alguien tiene mucho conocimiento y no tiene ni idea cómo aplicarlo, esa persona puede ser inteligente, pero no sabio. Y nosotros queremos ser sabios. Y como vuelvo les digo, como cristianos primero y como pastores en particular, el fundamento de cada decisión ética tiene que estar hecho en las Escrituras. Tenemos que tener
un filtro sobre mis ojos y ese filtro es las Escrituras. Utilizando los principios que se encuentran en la palabra de Dios, nosotros podemos responder a cualquier pregunta o inquietud que la vida presenta. Y las respuestas se encuentran o explícitamente o implícitamente. Cuando el divorcio está bien, las escrituras nos dicen. Cuando es un feto considerado ser vivo o ser humano con un alma, las escrituras nos dicen. ¿Cómo debemos ver animales en relación con los humanos? Las escrituras nos dicen. ¿Para quién debes votar? Las escrituras nos dicen cómo juzgar los candidatos. ¿Cómo debes pensar de planificación familiar? Las escrituras nos dicen si sabemos cómo mirar. Entonces, el fundamento de la ética es las escrituras o es la Biblia. ¿Y qué significa eso? Cuando tus congregantes o tus ovejas vienen y no saben cómo responder a las preguntas y tienen las preguntas difíciles, lo que ustedes tienen que hacer es primero conocer la Biblia, pero segundo, apuntar a ellos a la Biblia. ¿Qué dicen las escrituras sobre tal tema? Y si ellos dicen que no tengo ni idea, entonces buscamos juntos. Pero para mí es tan fundamental, es tan básico, pero yo no quiero asumir que para ustedes es tan básico. Porque yo he escuchado muchas historias de alguien que viene con un problema tremendo de la depresión o algo, o no sé qué hacer, y la pregunta es que, bueno, pues yo creo que tenemos que consultar a los expertos, los psicólogos. Y para mí como pastor es ¿cómo así? ¿Eso es tu respuesta? Ir a otra persona, alguien secular que ni siquiera es cristiano, ¿en qué pueden servirme a mí? Nada. Me van a dar su cosmovisión antibíblico y para mí eso es peor que inútil. Nosotros tenemos que conocer las Biblias y entender realmente qué es lo que Dios quiere que haga. No lo más fácil. Entonces, la fuente de todas las decisiones éticas es la Biblia. Pero ahora necesitamos hablar del segundo punto. ¿Qué es la meta de la ética? ¿Qué es la meta de la ética? Ahora que hemos establecido la autoridad, por lo cual cada decisión ética tiene que estar tomado, y el recurso principal de todas las decisiones éticas, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es la meta de la ética? Esa es la pregunta, ¿por qué de la ética? Poner de otra manera, ¿qué es la razón por las decisiones éticas que tomamos? ¿Qué es nuestra meta cuando estamos escogiendo qué es mal y qué es bueno? ¿Por qué debemos escoger una cosa en vez de otro? Si ustedes están enfrentados como un embarazo no planificado en tu congregación, ellos van a enfrentar el dilema, ¿qué hacemos con el bebé? ¿Qué hacemos con el embarazo? ¿Debo guardar o debo mantener mi embarazo? ¿O debo tener un aborto para cubrir la vergüenza o para avanzar su carrera? Si una pareja no pueden tener hijos y anhelan desesperadamente tener un bebé y están confrontados con la decisión, ¿qué tipo de planificación familiar vamos a hacer? Esas son preguntas que yo he recibido. ¿Y qué piensas de la fecundación in vitro? Donde están ahí sacando un óvulo y una esperma y están tratando fecundarlo o fertilizarlo fuera del cuerpo. Y algunos en un tubo, digamos. Y ustedes pues quizás van a tener esa pregunta. O cualquier otro tratamiento de fertilidad. Pero cuando tenemos esas preguntas, el tema del el motivo detrás de esa pregunta realmente es sumamente importante. La pregunta de por qué, de motivo, realmente nos lleva a la raíz de todas las decisiones. En la superficie
puede parecer que una pareja está buscando tratamientos de fertilidad solamente porque no pueden tener bebés y los quieren, ¿verdad? O que alguien está explorando como cuestiones de negocios y pues haciendo cosas cuestionables porque solamente quieren avanzar su carrera, solo quieren crecer el negocio para proveer para su familia. Pero bíblicamente sabemos que realmente las manifestaciones externas no son siempre lo que realmente está pasando detrás. Eso es Mateo 7. Lo que sale del hombre es eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón, lo interior, salen los malos pensamientos, las manifestaciones de lo que están haciendo: fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, muchas veces cuando alguien me acerca con una pregunta como teorética, siempre es como: yo tengo un amigo que se llama Roberto, y como, ¿estás hablando de ti mismo? No, porque mi nombre es Gilberto. Yo tengo un amigo que se llama Gilberto, que tiene un dilema que no sabe cómo responder. O una persona dice: ¿y qué puedo hacer con mi negocio? Y quizás la respuesta fácil es pues tal cosa. Pero realmente si no entiendo el motivo detrás de la pregunta, yo voy a responder mal. Porque la Biblia enseña que toda conducta humana y las decisiones que tomamos comienzan en el corazón. Y este corazón involucra la voluntad, los deseos, los motivos, etc. Y de esos deseos, motivos y afectos, digamos, la gente vive y actúa y toman decisiones. Como pastores, nuestro objetivo no es solamente que las personas toman las decisiones correctas. La verdad, lo que nos importa más es que las personas toman las decisiones correctas con los motivos correctos. Porque ellos pueden tomar la decisión correcta, pero si tienen la meta equivocada, eso es pecaminosa. Uno puede decir cualquier cosa: no, yo voy a hacer tal cosa porque eso es lo correcto. Pero eso es como un niño que dice: bueno, yo voy a limpiar mi cuarto porque me estás mandando a hacerlo. Pero con una actitud re mala. ¿Ese niño está obedeciendo? Si lo hacen refunfuñando todo el tiempo: no, es que ese cuarto no sé qué va. Y están ahí murmurando, pero limpian el cuarto. Para la mayoría de nosotros estaríamos contentos que por lo menos hizo lo que preguntamos o que pidiéramos. Pero la verdad, Dios no está agradado con eso. Un niño que limpia su cuarto con mala actitud, murmurando y quejándose de todo, eso no agrada al Señor. Eso sigue siendo pecaminoso. Externamente han hecho lo correcto, pero internamente está re malo. Y hay gente en la congregación también que hace esto. Bueno, yo no voy a divorciarlo, o yo no voy a divorciarlo, pero ¿sabes qué? Yo no voy a estar con él y yo voy a dormir en el otro cuarto. Y como, bueno, es que la verdad, varias veces en la iglesia yo he tenido gente que dicen que mi matrimonio es re malo. Y ellos dicen que, pero yo no voy a divorciarlo. Y yo como, ¿y qué quieres? ¿Un premio por eso? ¿Tú crees que el Señor está más honrado por tu matrimonio horrible solamente porque no vas a divorciar? Pues la verdad, en este momento ni siquiera importa. Si tú ya estás pecando tanto, un divorcio yo no creo que es más grave que lo que tú ya estás haciendo. No, es que yo llamé con una señora una vez que dijo que, no, yo vivo en otro apartamento de mi esposo. Y él es un malandro, no sé qué, pues, no, yo no sé quién realmente tiene más culpa, no importa, los dos son culpables. Entonces ahí dice que, pero yo nunca voy a divorciarlo. Y yo como, ¿y por qué no? Y como, porque eso sería pecaminoso. Y yo como, pues yo creo que lo que es pecaminoso hace mucho tiempo dejó de ser la prioridad para ti. Porque tu actitud es horrible y vives en otro apartamento. Así que no fingimos
no fingimos que tú metes glorificar a Dios, porque es obvio que no es. La verdad, en ese momento, si lo divorcias, yo no creo que tú eres más pecaminoso que estás haciendo en este momento. Pero la gente inventa en sus cosas externas para sentirse bien, aunque interna está pudrido. Como pastores, nuestro trabajo y la tarea es que la gente sean maduros en Cristo. Esto es Colosenses 1:28 que enseñé ayer. La idea es que sean maduros espiritualmente. Pero ¿sabes qué? Nosotros no debemos, y eso es difícil como pastores a veces. Es difícil por varias razones. Primero, por nuestro orgullo. Mi meta como pastor, sí, es para glorificar a Dios y para la madurez de los santos. A veces la gente viene con una situación compleja o una situación ética y yo quiero solamente darles la respuesta. Pues así es la respuesta. ¿Sabes qué? Yo no creo que eso es como debemos estar pensando. Porque lo que yo quiero como pastor es no solamente ayudarles a tomar la decisión correcta, pero ayudarles a pensar bien. Pensar bien. Yo no quiero que mis ovejas dependen de mí por cualquier decisión que van a tomar. Ellos necesitan crecer en la madurez para poder pensar ellos mismos. Eso también incluye ayudarles a discernir la meta correcta detrás de cada decisión, el motivo correcto y los deseos correctos. Efesios 4:11 a 13 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles y otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Yo he tenido gente en IBCC en Cali, muy inmaduros en la fe, que me acercan. Mira, tal cosa sucedió con mi hijo, ¿qué debo hacer? Y yo les digo. Y la próxima semana, pues, otra vez, otra pregunta. ¿Qué pasó? Pues mi hijo hizo la misma cosa, pero en un restaurante y no en la casa. Y yo como, pues, ¿qué? Es porque a veces la gente no quiere pensar. La gente no quiere ser sabios ni tener discernimiento. Lo que ellos quieren es que su pastor les dé una respuesta. Y entonces, pero pastor, ¿qué debo hacer en esta situación? Y esta situación, 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 y esta situación. Ustedes ya están como, ya entendemos. Pero el punto es que ellos no. Y yo lo hice a propósito para molestarles. Porque eso es como a veces es que, mira, es más fácil para mí y alimenta mi orgullo pensar que no, esa persona totalmente necesita mi consejo para todas las decisiones. Pues me siento importante. No, estás debilitando tu congregación porque esas personas son incapaces de pensar. Yo no puedo seguir la persona. Mira, en esta situación tu niño no debes hacer eso. En esta situación no debes hacer eso. Entonces, muchas veces, cuando la misma persona me acerca una y otra vez, a veces yo digo, ¿y qué piensas tú? Pues, ¿qué debo hacer en esa situación con mi hijo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué dice la palabra? Y no les digo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser su Espíritu Santo. Yo tengo que entrenarles de ser maduros para pensar para sí mismo. Y la tentación carnal de un pastor es ser orgulloso y sentirme importante porque toda la gente me necesita. Eso es pecaminoso y estás debilitando tu congregación. Eso no, yo no quiero responder a todas las preguntas. ¿Y sabes qué? Estoy pensando en un par de personas en particular. Es que tengo que hacer con mi hijo en esta situación. Y con mi suegra en esta situación. Y aquí. Yo digo, ¿sabes qué? La verdad yo no voy a decirte. ¿Qué tú piensas? Bueno, pues y dicen algo. Pues bueno, es lo mismo que yo hubiera dicho. Así que bueno, estás comenzando a pensar para ti mismo. Eso es madurez. Porque yo no puedo seguirles en sus vidas y tomar todas sus decisiones. Ni siquiera es saludable. Yo no puedo ser el Espíritu Santo.
Ellos necesitan no depender de mí, sino el Espíritu Santo y la palabra. Entonces yo necesito dirigirlos y señalarlos a la Biblia. Pues mira, si yo le voy a decir una respuesta, pero vamos a buscar en la Biblia donde dice, ¿qué te ocurre? No, tal cosa. No, yo pensamos en este libro aquí, pues buscamos acá, ¿qué dice? Porque yo no quiero que piensen que yo soy la fuente de toda la sabiduría. Eso es la palabra, eso es el Espíritu Santo. Pero la buena noticia es, con la Escritura establecido como mi autoridad última, entonces también vamos a las Escrituras para saber por qué hacemos lo que hacemos. Para entender la ética bíblica y el razonamiento detrás, tenemos que entender que la meta de cada decisión que va a tomar un cristiano tiene que ser glorificar a Dios. Tiene que ser glorificar a Dios. Voy a tomar una decisión ética. ¿Por qué vas a tomar tal decisión y no otro? Porque la gloria de Dios. Eso es 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganla todo para la gloria de Dios. Y si nosotros como pastores y líderes, y tanto pastores como las ovejas, no entendemos que la misión de la vida es glorificar a Dios, el propósito que nosotros tenemos está establecido por nuestro Creador. Si nosotros no reconocemos que somos esclavos bajo un amo divino, entonces las preguntas éticas se complican mucho más. Las preguntas éticas se complican mucho más. Porque mira, los sistemas del mundo van a declarar que las decisiones sobre cuál es la ruta correcta o mala debe estar determinado por, pues, realización personal, la búsqueda de la felicidad, el bien de la sociedad o avance personal. Pero la Biblia no dice eso. ¿Qué debes poner en la venta de tu casa, que es el valor de la casa tuya? Bueno, si la meta es ser más cómodo financieramente y pagarles menos impuestos, porque no es tan agradable pagar tantos impuestos, entonces la solución es más nublado. Pero si la pregunta es, ¿qué es lo que glorifica al Señor? Pues no es tan difícil la pregunta. El problema es que el pecado nubla la situación. ¿Debo mantener ese embarazo no planificado y quizás experimentar vergüenza y dolor o quizás es mi hija que tiene 15 años, tomó algunas decisiones malas, y eso pasa con pastores también? Y yo he escuchado historias de las hijas del pastor que se embarazó con 15 años y el pastor mismo es quien sugirió el aborto. ¿Por qué? Porque, bueno, es que eso va a traer mucho dolor y vergüenza en mi ministerio. Pero si tu meta no es lo que es más cómodo para ti, lo que es más agradable para ti, lo que es más favorable para ti o la sociedad, sino glorificar a Dios, esa decisión ética no es tan complicada. No es tan complicada. Dios está más glorificado en opción A que opción B. Entonces, nosotros tenemos que tomar opción A. No porque es lo más favorable, obviamente, a nosotros, sino porque nuestro deseo de agradar nuestra autoridad divina ha determinado que tiene que ser así. Pero sabes que esto requiere que nosotros mismos tenemos que poder discernir qué es lo que agrada al Señor y qué es lo que glorifica al Señor. Y eso solamente pasa cuando nosotros somos capaces de mirar más allá que el tema superficial, a la raíz, detrás de las acciones. Quizás voy a darles algunos ejemplos y quizás les van a ayudar. Una pareja en la iglesia anhelan desesperadamente tener hijos, pero no pueden concebir. Eso ha causado mucho estrés en su matrimonio por años. Y después de años de intentar y considerando soluciones y gastando millones de pesos, ellos te acercan queriendo saber si un cierto tipo de tratamiento de fertilidad está bien o no. Bueno, ¿in vitro está bien o no? Bueno, como pastor yo les puedo dar la respuesta muy sencilla
de la libertad cristiana. O yo puedo advertirles de cosas como, bueno, hay que considerar las consecuencias de algo como in vitro, porque lo que hacen es que no solamente fertilizan un óvulo, fertilizan varios, para que a ver si uno pega o no. Pero a veces lo que pasa es que 5 óvulos se quedan fertilizados. Y la persona dice, no, pero solo quería un niño. Entonces, lo que pasa es que ellos dicen que, bueno, si los 5 óvulos fertilizan y yo no estoy listo de tener 5 hijos, quizás no debo perseguir esa opción, porque esos 4 otros óvulos fertilizados van a quedar en un laboratorio, en una nevera, hasta que en un momento lo van a destruir. Entonces son abortos, porque esos son almas. Entonces, pues esa es la respuesta fácil. Y yo les puedo decir eso. Pero realmente hay mucho más detrás de esa decisión ética cuando consideramos los motivos del corazón. ¿Por qué son tan desesperados tener su propio bebé? ¿Por qué no adoptar cuando hay miles de niños necesitados que nunca van a crecer una familia y escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué están tan obsesionados de tener sus propios hijos? ¿Por qué no adoptar óvulos ya fertilizados por otras personas? ¿Sabes que yo no sé si existe en Colombia, en los Estados Unidos sí. Hay bancos de óvulos fertilizados, millones. Ellos estiman que hay como 10 o 20 millones de óvulos fertilizados en los Estados Unidos en este momento en neveras. Y yo conozco a alguien, hay agencias donde una mujer puede adoptar esos óvulos fertilizados y lo implantan en la mujer. Y claro, si eso pega y la mujer tiene el bebé, no es su propio bebé. Pero ¿sabes qué no va a pasar? Ese óvulo no va a estar abortado. Yo conozco una mujer que hizo eso. Compró 3 óvulos fertilizados y lo implantó. Y yo creo que 2 pegaron y el otro no. Pero ¿sabes qué? Si el tercero muere, eso no está en ella, eso está en el Señor. Entonces ella no es culpable de eso. Pero ella ahora tiene 2 hijos que son suyos, que realmente no son suyos. Entonces hay opciones así. Entonces si alguien está totalmente dedicado, obsesionado, que yo tengo mi propio hijo, con mi propio esposo, sin adoptar, la pregunta es, pues ¿por qué? ¿Por qué estás dispuesto a gastar millones y millones de pesos? ¿Por qué estás tan afanado con algo así? Eso es por qué detrás de la pregunta. Y eso muchas veces revela mucha idolatría o motivos pecaminosos o inadecuados que no se puede ver tan fácilmente en la pregunta en sí. El problema presentado. Pero si la meta es glorificar a Dios y tener un hijo se ha convertido en un ídolo obsesivo para la pareja, no hay una decisión ética sino arrepentirse. ¿Me hago entender? Yo una vez tuve una pareja, me acercaron y me preguntaron algo del presupuesto de la familia. Mira, estamos pensando en varias opciones de presupuesto. La mujer quería quedarse en casa para cuidar el niño y ella es quien ganaba más dinero. Y entonces ella renunció a su trabajo para cuidar a su hijo, como yo creo que la Biblia es la opción preferible, Tito 2. Y estaban de una vez comenzaron a sufrir económicamente. Y ellos llegaron a mí con varias propuestas de como, mira, podemos hacer tal cosa o tal cosa o tal cosa para trabajar y salir de esa solución económica. Y estaban allí, antes de presentar sus presupuestos, yo comencé a preguntar cosas del corazón. Y una de las preguntas, por ejemplo, fue, bueno, si es ilegal manejar un Uber en Colombia, ¿tú crees que está bien si lo hago?
Y yo dije, bueno, yo creo que el gobierno no tiene derecho de decirme no, porque eso es fuera de su carril de autoridad designado por el Señor. Pero, ¿qué vas a hacer cuando un agente de tránsito te para y te pregunta quién es la persona detrás? No, pues decirle que es mi tío o algo así. Ah, entonces mentir. No, pues no es tanto mentir. No, sí es mentira. Ah, bueno, entonces no puedes hacer eso. Pero, si tú quieres manejar Uber y no mentir y estar listo de sufrir las consecuencias que un gobierno tirano puede darte porque llevan la espada, y tú dices que no estoy listo a asumir las consecuencias, porque yo no creo que el gobierno tiene el derecho de decirme que yo no puedo proveer para mi familia, si esa es la única manera que yo lo puedo hacer. Entonces, yo creo que uno está listo a asumir las consecuencias, entonces yo no creo que estás pecando en manejar Uber. Pues a menos que tu conciencia no te aflige. Si tu conciencia te aflige, no lo puedes hacer porque violar tu conciencia siempre es pecado. Pero si tu conciencia está bien informada y tú decides que yo lo puedo hacer, yo creo que no estás pecando. Pero no puedes mentir. Entonces ellos dijeron que, bueno, ese presupuesto ya no sirve. Porque el hombre dijo que, uy, no, pues yo estaba listo a mentir. Ah, bueno, que ese presupuesto ni siquiera tuve que responder. Porque eso, y después yo dije, ¿y por qué? Otra pregunta. Y después salió que había un chicharrón total en el matrimonio y realmente la única razón que estábamos teniendo esa conversación es porque el hombre estaba tratando de presionar a su esposa a trabajar, aunque no quería, ella quería glorificar al Señor y él quería ser perezoso y que ella ganaba más. Entonces al final nunca solucionamos la pregunta del presupuesto porque yo dije, pues usted lo que necesita es consejería matrimonial, no una presupuesta. Y ellos dijeron que la verdad, ¿sí? Porque ellos pensaron, uy, esa decisión ética, ¿puedo hacer tal cosa con mi empresa o tal cosa o tal cosa? Y la respuesta es ninguna de esos, porque eso ni siquiera es tu problema. Y salimos teniendo un consejería matrimonial y ellos salieron diciendo que, pues la verdad yo creo que tenemos que pensar totalmente diferente de nuestro presupuesto porque la raíz, el fundamento de todo lo que estábamos pensando era malo. Entonces, ¿qué no importa del presupuesto si el matrimonio y los problemas del matrimonio son muchos peores? A veces, la decisión ética no es tan complejo de una perspectiva de consejería, pero el corazón detrás de la pregunta sí es complicado. Es complicado. Más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Nosotros tenemos que dar consejo y ayudar a las personas, no solamente a responder a una pregunta ética, pero también nosotros tenemos que saber qué es detrás de esta pregunta. Porque para mí, el problema principal de un aborto no es que estás matando un bebé. Eso es el síntoma. El problema es que tú no crees que Dios, quien es soberano y está gobernando sobre todo, para Dios no hay un embarazo no planificado. Y si tú dices que no, pero fue un embarazo no planificado, ¿para quién? Para Dios fue planificado, así que eso es lo mejor. Así que tú tienes que lidiar con ese embarazo y tú tienes que agradecer al Señor para el embarazo y todas las pruebas que van a venir con eso, como consecuencia de tu pecado quizás. Pero la idea de un aborto ni siquiera cruza mi mente. Claro, es matar un bebé. Pero más atrás de eso es un corazón que realmente rechaza la soberanía del Señor y la sabiduría del Señor y la providencia del Señor. Entonces, a matar un bebé es un síntoma de lo que ya está pasando en el corazón. Entonces yo quiero no solamente decir que no puedes matarlo. Yo quiero ayudar a esa persona a tomar la decisión ética en el nivel del corazón. Y no asumir que yo entiendo lo que está detrás de la conversación. Recuerda, Proverbios 18:13 nos advierte, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Una vez yo tuve una situación donde un hombre me acercó, mira, un hombre tiene que confesar adulterio si lo pasó hace años y ahora el matrimonio está saludable. Literalmente me dijo, yo tengo un amigo, Gilberto,
Y yo le di la respuesta. Pues sin pensar, la verdad, yo no estoy diciendo que lo hice totalmente bien. Semanas después, quizás una semana después, ese hombre me acercó y dijo que, pastor, yo tengo que ser honesto, esa persona fui yo. Y yo dije, bueno. Pero la respuesta le di. Pero la verdad no había considerado qué estaba pasando detrás de esa pregunta. Entonces, en ese momento, estaba siendo no tan sabio en solamente dar una respuesta, aunque fue la respuesta bíblica. Y gracias a Dios confesó a su esposa y salió todo bien y el matrimonio se mejoró y se restauró después de eso. Pero el punto es que no asume lo que tú entiendes, lo que está detrás de la pregunta, solamente porque la pregunta está así. Porque muchas veces pasa así. Y si alguien quiere hacer tal cosa, ¿qué crees de eso? Y mi respuesta ahora es que, ¿y por qué quieres saber? ¿Y por qué eso es tan importante? ¿Qué piensas tú? Porque yo puedo dar una respuesta. A veces en la consejería una mujer dice, ¿y si un hombre hace tal cosa, qué piensas tú? Y están buscando una respaldo para tratar a su esposo de tal manera. Y yo digo que no vas a usarme tú no vas a usarme a mí para tu excusa de hacer tal cosa. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué quieres saber? ¿Qué está detrás de la pregunta? No, solo curioso. Bueno, pero es solo curioso, ¿para qué? Bueno, entonces hay muchos más que podríamos decir y muchos más ejemplos que nosotros podríamos dar en términos de aplicación. Pero hemos visto fundamentalmente que como pastores nosotros somos responsables para ayudar a la congregación a pensar de una manera bíblica en cómo discernir en sus propios casos de las preguntas difíciles de la vida. No solamente darles la respuesta, ayudarles a pensar. Eso es la madurez espiritual. Yo no puedo enfatizar eso tanto, porque la gente son flojos. Son flojas. Ellos, pues, dime qué hacer. No. Yo no voy a decirte qué hacer. Porque como David dijo, yo no voy a dar un sacrificio que no me cuesta nada. Es muy fácil para mí decir, deja a ese hombre. Pero yo no tengo que vivir con las consecuencias de eso. Renuncia a tu trabajo. Pero para mí no me cuesta absolutamente nada. Y si la próxima semana tú no tienes un ingreso, yo sigo con mi ingreso. Entonces, yo quiero ayudarles a pensar bien y decir, tú tienes que tomar la decisión que más agrada al Señor. Tú tienes que lidiar con las consecuencias y los efectos de tus decisiones. Y mi trabajo no es tomar tus decisiones para ti. Porque si yo tomo las decisiones y sale mal, ¿qué van a decir? El pastor me dijo. No. Yo no te dije nada. Mi trabajo no es decirte qué hacer. Mi trabajo es ayudarte a pensar y mostrarte bíblicamente qué es lo correcto. Pero tú tienes que tomar la decisión y tú tienes que hacer lo correcto. Mira, tú tienes que vivir con tus consecuencias. Yo no. Yo voy a ir a mi casa esta noche con mi esposa y voy a estar feliz en mi casa. Pero lo que tú decides no me afecta de ninguna manera. Entonces la idea es ayudarles a pensar y filtrar todas las decisiones a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que cambiar el filtro o la lente por lo cual la gente ve en el mundo. Tenemos que tener la meta correcta en nuestros corazones para tomar el curso correcto o el camino correcto. Y esa meta siempre es glorificar a Dios más que todo. Hacemos esto siendo educados bíblicamente y tener un corazón que busca poner en práctica lo que está aprendiendo. Tenemos que buscar los motivos de raíz detrás de nuestras propias decisiones y buscar lo mejor posible alinear mis deseos y mis decisiones con lo que dice las Escrituras. Eso es la meta para ellos, pero también comienza con nosotros. Si yo como pastor, como líder, como experto moral, no soy capaz de tener discernimiento y sabiduría, ¿cómo es que puedo ayudar la congregación? Eso comienza con nosotros. Y si eso no es para ustedes ya no son en este momento no son capaces de eso, como dije ayer, ya tienes tu tarea. Ya tienes tu tarea. Y mi petición es que el Señor nos ayude a ser equipado
de no solamente ser sabios y tener discernimiento, pero guiar las congregaciones, tener lo mismo. Oremos. Señor, hay muchas situaciones difíciles y complejas en la vida y nosotros necesitamos tanta sabiduría, pero más que todo lo que necesitamos es más dependencia en tu palabra, más entendimiento de tu palabra, no solamente en nuestras cabezas, sino cómo aplicarlo, Señor. Ayúdanos principalmente como pastores y líderes, pero después de eso, danos la sabiduría de no solamente actuar como el Espíritu Santo para las personas, Señor, pero ayudarles a madurar y pensar y discernir en sus propias vidas. Que nos podemos ser herramientas para la madurez de nuestras congregaciones. Ayúdanos a tener súper claro el fundamento de cada decisión tiene que ser la palabra. La meta de cada decisión tiene que ser glorificar a Dios. Ayúdanos, Señor, en el día a día, tomando decisiones para tu gloria y que tu nombre sea exaltado por las decisiones que tomamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.